Doctores Miguel Ayuso y Juan Manuel de Prada, muy buenos días. A ver, aquí mientras los acomodamos en sus bueno, sillas. entonces. De Prada, muy buenos días. Muy buenos días. Doctor Miguel Ayuso. Muy buenos días. Doctor Juan Manuel de Prada. Muy buenas. Bueno, ¿por qué no nos cuentan cómo es esta reunión de juristas católicos en torno al gran tema de los temas? La libertad de expresión, que es la libertad de conciencia, que es la libertad de las libertades. Doctor Ayuso, ¿nos quiere contar algo sobre la materia? Queridísimo Fernando, en primer lugar, bien hallado, después de algún tiempo sin que hayamos hablado. Y además estoy muy feliz de que en esta ocasión sea precisamente el día de la Candelaria. Yo creo que este es un día grande en Bogotá y yo por lo menos lo siento así. Querido doctor Londoño, vamos a ver, sabe usted, porque ha tenido la amabilidad de invitarme todos los años a su programa, que la Universidad Católica de Colombia desde hace 7 años organiza unas jornadas internacionales de la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, que está haciendo una labor extraordinaria en la defensa de los principios del derecho natural y del derecho cristiano en Colombia, y que forma parte de la Unión Internacional de Juristas Católicos, que tengo el honor de presidir desde hace algunos años. Esta edición, 7ª, va a tener como tema central precisamente la libertad de expresión y sus problemas. La libertad de expresión y sus problemas. Y es que uno diría que a estas alturas, doctor Juan Manuel de Prada, la libertad de expresión triunfó en el mundo. A nadie se le ocurre decir que hay formas más o menos veladas de censura, pero que hay también irresponsabilidad en los medios de comunicación. ¿Qué visión tiene usted sobre este tema, doctor de Prada? Bueno, la tengo bastante pesimista, ¿no? La tengo bastante pesimista. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y muy buenos días a usted, doctor. Un placer estar aquí. La tengo pesimista porque creo que vivimos en una época que ha hecho de la confusión el hábitat natural del pensamiento, ¿no? Indudablemente para inducir al error a las gentes sencillas, ¿no? Y para llevar a cabo una agenda, la agenda del mundialismo que se robustece en este clima de caos mental, podríamos decir, ¿no? De tal manera que yo creo que hoy la libertad de expresión al final pues se ha convertido en una especie de libertad sin responsabilidad, de libertad que no aspira a encontrar la verdad, de libertad que no cree en la existencia de la verdad, que no cree que se pueda llegar a la verdad de las cosas, y que por tanto pues actúa lanzando opiniones, un gran mare magno de opiniones contrarias, en donde más que la búsqueda de la verdad ya lo que importa es, por una parte, pues defender tesis partidistas o sectarias, y por otra, como decía, generar un gran desconcierto y confusión en el destinatario de la información, ¿no? En este estado creo que se halla la libertad de expresión. Y luego, por otra parte, bueno, la libertad de expresión, como todos sabemos, pues está siendo una vía para la agresión directa y brutal a determinadas convicciones, especialmente importantes para muchas personas, ¿no? Me refiero ya muy específicamente a convicciones de tipo religioso o de tipo moral, ¿no? En donde la libertad de expresión muchas veces se utiliza como coartada para los más brutales vituperios, profanaciones, blasfemias y todo este tipo de realidades que desgraciadamente son con las que estamos conviviendo en los medios de comunicación occidentales de forma cada vez más frecuente, ¿no? Doctor Ayuso y doctor de Prada, el doctor Ayuso mencionó una palabra que a mí me estremece. Me estremece de emoción que alguien la mencione. Durante tantos años fui profesor de filosofía del derecho en la universidad y mi capítulo favorito era, por supuesto, el derecho natural. El derecho que existe inscrito en el corazón del hombre como participación de la voluntad divina para regir los destinos del universo. Cuando oigo hablar de los derechos humanos como un invento de la modernidad, es que los acaban de inventar. Es que los derechos humanos son nuevos, es la gran construcción
dialéctica de la modernidad filosófica, los derechos humanos. Y vuelvo a leer a Aristóteles y vuelvo a leer a Santo Tomás y digo, Dios mío, qué descubrimiento es el que estamos haciendo. ¿Hace cuántos siglos viene propagando la filosofía católica el principio del derecho natural? El derecho que existe inscrito en el corazón de todos. Y ese es el derecho que está siendo más ofendido, como dice el doctor de Prada, a nombre de la revolución moderna. Qué moderno es matar a los niños con el aborto. Qué moderno es matar a los ancianos con la eutanasia. Qué moderno es permitir la adopción de niños por familias conformadas por parejas del mismo sexo. Qué modernidad. Y estas discusiones y estos debates, ¿por qué no se hacen a la luz de la filosofía perenne? Doctor Ayuso, ¿unas palabritas sobre el tema? Sí, querido doctor Londoño, usted sabe, porque de esto hemos hablado en algunas ocasiones y hemos intercambiado opiniones, que este es un tema que también tengo yo particularmente en el corazón. Porque en ocasiones se presenta los derechos humanos como una especie de prolongación del derecho natural, cuando en realidad, si nosotros lo indagamos con profundidad, nos encontramos más bien con que los derechos humanos son una especie de subproducto o desnaturalización de la concepción clásica del derecho natural, precisamente para agredir en su fondo a lo que es el derecho natural. Porque el derecho natural se basa, efectivamente, como usted recordaba muy acertadamente, en algo que está inscrito en el corazón del hombre, algo que forma parte de la naturaleza humana, que toca, que penetra todas las inclinaciones naturales del hombre. En cambio, los derechos humanos constituyen una ideología que, aparentemente haciendo referencia a una naturalidad de la humanidad del hombre, consiste principalmente, y así se ha visto fundamentalmente desde las revoluciones liberales del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, pero principalmente acelerado en todos los procesos culturales de la revolución cultural del siglo XX, a partir fundamentalmente del mayo del 68 y todos los fenómenos que son colindantes, en la agresión de esa naturaleza humana. De tal manera que cuando hoy oímos hablar de derechos humanos, tenemos que ponernos en guardia, naturalmente y lamentablemente, porque habitualmente es un expediente que se utiliza para aludir a lo que ni es jurídico, ni es natural, ni es humano. Como usted recordaba hace un segundo, hablaba del aborto, hablaba de la eutanasia, estos que se pretenden que sean derechos humanos, cuando en realidad son lo contrario de la naturaleza humana. Doctor de Prada, ¿qué formas de agresión contra la libertad de expresión son las más utilizadas hoy por parte de los estados que se dicen liberales y democráticos y que son todo lo contrario? Son organizaciones más o menos dictatoriales, más o menos totalitarias, que se manejan sobre todo a base de publicidad y de medios de comunicación. Bueno, digamos que los mecanismos de censura cada vez son más civilinos, más subrepticios, más taimados, ¿no? Pienso que el fundamental, el método fundamental para imponer censura en las sociedades actuales es lo que podríamos llamar la conformación de la opinión pública, ¿no? Es decir, a la gente se la induce a pensar de una determinada manera, ¿no? Lo que el gran pensador marxista Marcuse llamaba la dimensión única de pensamiento, que se logra, pues naturalmente, pues a través de la propaganda mundialista, porque no olvidemos que este es un fenómeno que no atañe tanto a los estados como a unas organizaciones transnacionales que han decidido generar una determinada opinión pública, la propaganda arrasadora que lo invade todo, ¿no? Que lo invade desde los productos audiovisuales, películas y series de televisión. Ahora mismo estamos en vísperas de los Oscars de Hollywood. Bueno, pues en los Oscars de Hollywood tenemos entre las películas candidatas, no sé si los títulos aquí en Colombia son iguales,
pero tenemos, por ejemplo, La chica danesa, que es una apología de la transexualidad. Tenemos Spotlight, una película que supuestamente recrea de forma neutral los casos de pederastia en la diócesis de Boston. Tenemos varias películas en donde se exalta el lesbianismo. Quiero decir, los grandes productos de consumo cultural, como se dice hoy, a aquello a lo que no se le puede llamar obra de arte, pues los productos de consumo cultural son diseñados para que las masas cretinizadas comulguen con estos paradigmas culturales que se tratan de imponer, ¿no? Es decir, la creación de una opinión pública, porque, como muy bien dijo Rousseau, cuando tú logras cambiar la opinión de las personas, cambias sus costumbres, ¿no? Entonces yo creo que este es el método fundamental. Todos los medios de comunicación, digamos, que asumen como propios estas consignas que reciben, ¿no?, por parte del mundialismo, de tal manera que crean una masa social en la que, aunque el sentido común les dicte que aquello que se les está tratando de imponer es contrario a la razón, sin embargo, por miedo a ser excluidos, por miedo a ser expulsados, terminan asumiéndolos, ¿no? Y no solo eso, sino que, como ocurre muchas veces en los estados policiales, incluso se convierten en delatores o en perseguidores de aquellos que osan salirse del redil. Yo creo que este es el principal método, ¿no? Y es un método que, como digo, pues hoy en día ha alcanzado un nivel de perfección extraordinario que Rousseau, cuando invitaba a cambiar las opiniones de las gentes mediante leyes, pues no llegó a concebir, ¿no? Porque hoy no solamente son las leyes, como digo, sino que las leyes vienen de alguna manera a sancionar o a bendecir sacrílegamente, quiero decir, estos paradigmas culturales que previamente se han impuesto de forma mucho más atractiva, mucho más persuasiva y mucho más silenciosa, digámoslo así, ¿no? De tal manera que la discrepancia te convierte en lo que en España decimos una mosca cojonera, un elemento de incomodidad, de aspereza, que poco a poco te va convirtiendo en una suerte de apestado, ¿no? Cualquier persona que trata de oponerse al triunfo de estos paradigmas, de nuevos paradigmas culturales, inevitablemente se va convirtiendo en una persona de la que huyen sus amigos, porque siempre introduce cuestiones espinosas, escabrosas, que conviene rehuir, ¿no? Yo creo que este es el principal método. Y luego en los medios de comunicación, bueno, pues desgraciadamente el periodismo cada vez más es lacayo de esa amalgama de poder político, económico, que se ha creado, de tal manera que los periodistas suelen ser papagayos que repiten estos paradigmas culturales, ¿no? Y la disensión cada vez es más escasa y quizá también cada vez es más molesta, porque aquel que se atreve a contrariar esos designios, pues no, se convierte, sí, en un outsider, en un francotirador, en un profeta, pero el outsider, el francotirador, el profeta termina convirtiéndose también en una persona molesta. El mundo moderno es el mundo de la propaganda. Doctor Miguel Ayuso, la propaganda no es una invención ni siquiera de estas izquierdas totalitarias. Para mí, el gran creador de la propaganda moderna, como la conocemos hoy, de la propaganda masiva, de la propaganda que se convierte en un gesto. Si hay un estudio maravilloso, un ensayo maravilloso de un gran español. Espero que ustedes coincidan conmigo en que es un gran español, don Gregorio Marañón, sobre la significación del gesto. El gesto lo domina todo. Y el gesto a veces es una palabra, a veces es un eslogan, a veces es un punto de vista que se entiende como progresista. Aquí todo el que no está de acuerdo con estas formas involutivas del pensamiento y de la conducta humana, todo el que no está de acuerdo con la corriente no es progresista, es reaccionario. En cambio,
todos los amigos de todas estas conductas que conducen al caos social son los progresistas. La propaganda, doctor Ayuso, la propaganda y el gesto son los que dominan al mundo. Dice que somos muy enemigos del fascismo y del nazismo y del comunismo staliniano, y resulta que somos partidarios de la gran creación de esos malditos partidos que es precisamente el gesto que unifica alrededor no de un pensamiento, sino de un eslogan, reúne a toda la gente, congrega todas las expresiones y por supuesto conduce a todos los hábitos uniformes en esa materia. ¿Por qué no nos dices unas palabras, doctor Miguel Ayuso, sobre estos temas fundamentales de la propaganda que se inician en Goebbels, el gran creador de este infundio? Sí, con muchísimo gusto. Los temas que ha abordado y que ha presentado son múltiples, están interconectados, pero efectivamente tienen que ver con lo que es un predominio de unas estructuras que lo que hacen en realidad es imponerse bajo la apariencia de libertad. Es decir, el hecho de que se hable de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, cuando en realidad existe una estructura opresiva, en buena medida producida a través de las instancias estatales y de las instancias sociales, que impide que emerja cualquier tipo de pensamiento original. Juan Manuel de Prada mencionaba ahora cómo la disidencia, de una manera sorprendente, en un mundo que hace gala de libertad total y en el que parece que la disidencia estaría bien vista, resulta que la disidencia o no existe, o cuando existe verdaderamente viene perseguida de modo sañudo. Esto, a partir de Rousseau, se sabe con claridad que hay una tendencia totalitaria en la democracia, que la democracia moderna tiene no hablo de la democracia clásica, no hablo de la idea de elegir a los gobernantes, no hablo de la idea de participar en el gobierno, que esto es algo que forma parte de la naturaleza del régimen político. Hablo de la democracia moderna, tal y como viene teorizada por Rousseau, tal y como viene aplicada por la Revolución Francesa y tal y como ha venido desarrollada posteriormente por las distintas revoluciones en los últimos siglos. Hay una matriz totalitaria que autores liberales pero aristocratizantes como Tocqueville vieron claramente que era el peligro mayor que tenía la democracia, que la democracia hay una tendencia que parece que lleva a la anarquía, pero que esta tendencia, que ha sido subrayada por autores desde Platón, ciertamente, pero que hay otra que secretamente, oscuramente, y que no se ve con tanta claridad, en cambio conduce al despotismo. Un despotismo mucho más opresivo, un despotismo mucho más coherente, un despotismo mucho más sistemático, que es verdaderamente el despotismo democrático. Esto nos llevaría a muchísimos temas. Yo recuerdo, por ejemplo, la famosa frase de Taine en la Francia del siglo XVIII, que decía que en la Francia del XVIII había libertad de pensamiento, pero que en realidad se ejercitaba tan poco esa libertad que servía de muy poco. Esto con mucha frecuencia ocurre, es decir, se proclaman libertades que realmente se imposibilita en la práctica por las conductas de los mismos que las proclaman. Hoy la libertad de expresión viene condicionada, y por eso en la conversación con Juan Manuel de Prada está yendo mucho por ahí, con aspectos ligados a los medios de comunicación. Por eso hoy la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, que en el fondo está copiada, está calcada unos de otros, cuando uno lee las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, reconoce las sentencias españolas, reconoce las sentencias italianas, reconoce las sentencias alemanas, reconoce las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, reconoce las sentencias de la Corte del Pacto de San José de Costa Rica. Si es que realmente hasta en eso nos encontramos con un mundo monolítico cada vez más. Hoy se tiende a hablar más que de libertad de expresión, de derecho a la información. Pero ahí de nuevo nos encontramos con que o esa información no es posible en muchos casos, se impide que llegue, se impide que acceda, o si no, estamos en presencia de una información inducida, dirigida, de carácter deformante. En muchas ocasiones estamos ante la información verdaderamente deformante, mientras que en otras estamos ante la imposibilidad verdadera de conocer lo que pasa, porque la propia estructura de los medios de comunicación, en su mayor parte, está creada para impedir que la información llegue, o mejor dicho, para filtrar una información inducida y teledirigida
en un sentido determinado. Por eso, una labor como la que usted hace con su programa ciertamente es encomiable. ¿Cuánto tiempo hacía que yo no oía mencionar a Taine, Hipólito Taine, los orígenes de la Francia contemporánea? Sí, señor. Parece, doctor Ayuso, que somos antidiluvianos, recordando estos grandes pensadores que sí influían en la gente a través del raciocinio, a través del pensamiento, a través de la discusión de los grandes temas. Todos liberales, Aquí por cierto, no he citado ningún autor reaccionario. Pero ¿qué son los liberales? A propósito de estos temas, aquí en la hora de la verdad recuerdo muchas veces, no sé si inútilmente, no sé cuánto calan las cosas, aquellas palabras del pontífice: el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. La gente le tiene terror al desarrollo económico, al tema de la creación de las empresas, al tema de la expresión de la gente en su sentido más auténtico, que es en su lucha por la vida, para crear empresas, para multiplicar empleos, para generar bienestar. Todo está regido por el Estado, todo está gobernado por los medios de presión que deciden qué es desarrollo económico y qué no es desarrollo económico. Aquí todos los días hablamos de la creación de empleos, pero yo digo, si no hay una fábrica nueva, si no hay una siembra nueva, si no hay nada nuevo, ¿dónde están los empleos? Ah, no, la gente que en los semáforos hace monerías para que le den un centavo, y el que vende un mango en una carretilla, ese es un empleado, y el que trabaja sin salario, ese también es un empleado. Esos son problemas, y problemas de grande escala, que hay que proponerle a la gente con una información que de verdad lo sea. La discusión de los grandes temas, la discusión de los grandes asuntos, pero la propaganda no deja. Esa unanimidad agobiante en ciertos eslóganes ahoga todas las formas del pensamiento primitivo. Y les quiero decir, doctor Ayuso y doctor de Prada, que ¿de Prada o de la Prada? De Prada, o de Prada, Prada, sí. de Prada, perdón. Doctor de Prada, que nos han creado un problema gravísimo porque el chat explotó. Es decir, estamos con cantidades de gente que manifiesta su opinión a través de una forma de comunicación sobre las que quiero una palabra final: las redes, la expresión espontánea de la gente. ¿No es esta una forma como el ser humano se está desquitando de la tecnología y se está desquitando del unanimismo, expresándose de cualquier manera que sea, pero libre de los agobios de la propaganda y libre de las imposiciones de los regímenes? Yo soy muy escéptico. Yo soy muy escéptico en torno a las posibilidades de las redes sociales. Las redes sociales desde el primer momento han sido instrumentos manipulados por el poder. No olvidemos, por ejemplo, cómo se nos dijo de forma, hoy ya lo sabemos, grotesca, que las primaveras árabes fueron alentadas desde las redes sociales. No, hombre, las primaveras árabes fueron alentadas por el Mossad y por la CIA, que movilizaron a sus agentes en estos países y empezaron a agitar las redes sociales. Si nos fijamos en los llamados trending topics de cada día, nos daremos cuenta que son los asuntos que interesan al sistema. No, las redes sociales, por el contrario, lo que generan son conductas inducidas cada vez más acordes con aquellos paradigmas culturales que el sistema quiere introducir en nuestras almas. Es verdad que también desempeñan el papel que antaño desempeñaban los casinos de los pueblos, en donde los lugareños iban y se ponían a despotricar contra el alcalde o contra el cacique de turno, se desahogaban, le soltaban cuatro insultos, se emberrinchaban un poquito, se desahogaban y luego volvían ya pacificados para casa. De alguna manera yo creo que las redes sociales son utilizadas por el sistema para que ese nivel de desagrado, de indignación, de enojo que tiene naturalmente el pueblo, se desahogue y sea ineficaz a la hora del cambio político. De tal manera que la gente encuentre
la posibilidad de expulsar su ira, ¿no?, para que el sistema siga haciendo con ella lo que desea. Yo soy muy escéptico, muy escéptico con las redes sociales. Creo que en contra de lo que la gente piensa no generan un auténtico vínculo en los pueblos, sino que por el contrario contribuyen a su fragmentación, contribuyen a que la gente esté escuchando su propio eco y además se le genere la ilusión de que aquello que está diciendo tiene una gran repercusión, y por otra parte favorece también mucho, no lo olvidemos, el mimetismo, el gregarismo, ¿no? Digamos que la expresión más quintaesencial del gregarismo es el retuiteo, ¿no? Retuitear, nada más gregario que retuitear, ¿no? De manera que yo la verdad es que soy muy escéptico, con perdón del doctor, que quizá tenga otra opinión, con las redes sociales. Yo, si me permite... Sí, Miguel. Sí, no, a mí me gustaría decir algo más, en una línea parecida a la de Juan Manuel de Prada, pero quizá con algunos matices. Es verdad que la transformación de la comunicación a través de la revolución tecnológica, de la segunda revolución industrial después de la revolución mecánica, dio la impresión que era la venganza de los pobres. Es decir, la revolución industrial mecánica centralizaba, concentraba el poder, concentraba los recursos, concentraba los medios y, por tanto, dejaba a quienes estaban fuera del sistema, a quienes estaban extramuros del sistema, en una posición de indefensión. La segunda revolución industrial, la revolución tecnológica, pareció que con muy pocos medios éramos capaces de, digamos, convertirnos en alguien, de alzarnos y, por tanto, de poder enfrentarnos a estructuras gigantescas y monumentales con las que antes de esta segunda revolución industrial no éramos capaces. Esto es verdad y es una primera componente que debe ser subrayada. Otra distinta, que va más en la línea de Juan Manuel de Prada, es hasta qué punto finalmente este proceso ha ido por estas vías de recuperación de la libertad, de descentralización y de que cualquier persona pueda, digamos, hacer llegar sus opiniones y, por tanto, oponerse con muy pocos medios a los grandes y poderosísimos medios del sistema, si esto ha ocurrido así o si, por el contrario, esto ha sido fagocitado por otra suerte de procesos, como dice Prada. Yo aquí creo que Juan Manuel de Prada tiene razón. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con él, en el sentido de que al final lo que ha llevado es quizá precisamente por el medio sociológico de la masificación en el que vivimos. Sin la sociedad, si no tenemos en cuenta el punto de partida de la sociedad de masas, no podemos comprender el significado de toda la suerte de procesos en los que estamos viviendo. Y también en el mundo de la comunicación. Las redes sociales, finalmente, quienes participan en las redes sociales, finalmente, son personas que en la mayor parte de los casos tienen su mentalidad ahormada por la masificación. Luego, por tanto, reaccionan a los estímulos según esas pautas de comportamiento de la masificación. Esto hace finalmente que las redes sociales, su significado final, sea principalmente manejado desde fuera, manejado precisamente contra esos poderosos contra los que parecería que se alzan, de tal manera que su significado final viene notablemente debilitado y notablemente reducido. Yo no digo que no puedan tener un valor, no digo que no tengamos que utilizarlas en la manera en que nos sea posible, precisamente en muchas ocasiones por la carencia de nuestros medios. Pero creo que debemos ser conscientes de sus límites, que creo que es a lo que apuntaba Juan Manuel de Prada en su intervención. Sin duda, yo siempre he dicho, ¿no?, que si Jesucristo lo hubiese deseado, hubiese inventado la imprenta, el megáfono, la televisión por cable y las redes sociales. Sin embargo, consideró que era muchísimo más eficaz la transmisión de corazón a corazón, la transmisión cordial que se produce entre dos personas que conversan, o entre un círculo de personas que escuchan al maestro. Yo creo que esa es la verdadera manera de cambiar el mundo. Esa fórmula se nos dio hace 20 siglos y creo que es la fórmula principal a través de la cual podemos cambiar las cosas. Por supuesto que debemos utilizar los medios de comunicación, y cuanto más ligados a la voz, mucho mejor, ¿no? Y en esto la radio yo creo que tiene una primacía sobre otros. Pero nada puede sustituir esa transmisión directa
directa y cordial que se produce a través de la conversación, ¿no? A través del magisterio directo, me parece a mí, ¿no? Y en estos tiempos además tan confusos, en donde con frecuencia el llamado derecho a la información lo que nos llena la cabeza es de ruido y de confusión, quizá quienes queremos rebelarnos frente al estado de las cosas tenemos que recuperar estas viejas vías, ¿no? Que creo que siguen siendo las más eficaces. Bueno, un tema como para alquilar balcón. Yo no comparto, sino en una escasa medida, los puntos de vista de ustedes. Yo quiero ser mucho más positivo frente a las redes sociales. Desde luego que hay mucho de masificación de pensamiento, pero hay mucha expresión de ideas valiosas. No, sin duda. Esto está fuera de toda duda. Lo que pasa es que creo que también hay que señalarle a la gente los peligros, porque con frecuencia siempre se hace un elogio un poco bobalicón, ¿no?, de las redes sociales. Desde luego. No hay que decir que las redes sociales son las que tienen la última palabra, pero tienen palabras. Son formas de expresión que de otra manera no existirían. Y esas relaciones cordiales de corazón a corazón muchas veces se establecen a través del chat. Uno encuentra redes, grupos que quieren autoalimentarse y de grupos perfectamente ortodoxos que quieren multiplicar sus opiniones, fortalecerse, saber que no están solos, compartir puntos de vista que de otra manera no lo tendrían. En este mundo gigantesco, Jesús hablaba a muy pocos y sus palabras retumban a lo largo de los siglos. Y nadie ha podido superar el sermón de la montaña que se dijo quién sabe frente a cuántas personas que podían escucharlo de viva voz. Y esas palabras siguen alimentando el corazón de los hombres e iluminando la mente de los hombres después de tantos siglos. Pero yo no soy tan pesimista como ustedes, no soy tan escéptico como ustedes. Claro que dicen que un pesimista es un optimista pero bien informado. Ustedes seguramente están mejor informados que yo, pero en este trabajo, para mí, lo que la gente opina, lo que la gente dice a través de las redes, las cosas que me llegan con mucha frecuencia me iluminan, me muestran caminos y me dicen que no todo está perdido, que hay que mantenernos, que nos tenemos que mantener en la lucha, que tenemos que seguir insistiendo en los viejos principios, en las viejas ideas que no perecen, sino que ahí están. Los principios primeros de la ley eterna de las que hablaba Santo Tomás y sus desarrollos a través de una razón que se va acomodando al movimiento de los tiempos. Temas para discutir enormes, gigantescos. Quisiéramos estar allá con ustedes y lo estaremos de corazón en esta reunión de juristas católicos como para alquilar balcón. Doctor Ayuso y doctor de Prada, ustedes ya levantaron la polvareda y ahora pues me dejan a mí el problema de manejarla. Pero qué maravilla tenerlos. Lo que espero es que muy pronto me lleguen los resúmenes, los estudios, los resultados de esta reunión de juristas católicos que se reúne o que se hace cada año gracias a la Universidad Católica de Colombia, que le presta un servicio inmenso al pensamiento libre de los colombianos y de la gente del mundo entero. Doctor Ayuso y doctor de Prada, un abrazo muy estrecho en los acuerdos profundos y en los desacuerdos seguramente tangenciales y transitorios. Un abrazo muy estrecho para ustedes. Muchísimas gracias y los esperamos a todos en el auditorio de las Torres de la Universidad Católica de Colombia mañana 3 y pasado mañana 4 a partir de las 14 horas de mañana. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta muy pronto, hasta muy pronto. Dos grandes juristas de inspiración católica, de pensamiento libre, abierto a todos los vientos. Yo recuerdo aquí las palabras de Chesterton, que seguramente Ayuso y de Prada recuerdan. La cruz se abre a los cuatro vientos, es la señal del camino para los libres caminantes. Qué hermosas palabras de un gran escritor que tiene toda mi admiración, Chesterton, uno de los grandes pensadores católicos de esta época moderna. Miguel Ayuso
y el doctor de Prada estaban con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Los medios de comunicación, y cuanto más ligados a la voz, mucho mejor, ¿no? Y en esto la radio yo creo que tiene una primacía sobre otros. Pero nada puede sustituir esa transmisión directa y cordial que se produce a través de la conversación, ¿no? A través del magisterio directo, me parece a mí, ¿no? Y en estos tiempos además tan confusos, en donde con frecuencia el llamado derecho a la información lo que nos llena la cabeza es de ruido y de confusión, quizá quienes queremos rebelarnos frente al estado de las cosas tenemos que recuperar estas viejas vías, ¿no? Que creo que siguen siendo las más eficaces. Bueno, un tema como para alquilar balcón. Yo no comparto, sino en una escasa medida, los puntos de vista de ustedes. Yo quiero ser mucho más positivo frente a las redes sociales. Desde luego que hay mucho de masificación de pensamiento, pero hay mucha expresión de ideas valiosas. No, sin duda. Esto está fuera de toda duda. Lo que pasa es que creo que también hay que señalarle a la gente los peligros, porque con frecuencia siempre se hace un elogio un poco bobalicón, ¿no?, de las redes sociales. Desde luego. No hay que decir que las redes sociales son las que tienen la última palabra, pero tienen palabras. Son formas de expresión que de otra manera no existirían. Y esas relaciones cordiales de corazón a corazón muchas veces se establecen a través del chat. Uno encuentra redes, grupos que quieren autoalimentarse, y de grupos perfectamente ortodoxos que quieren multiplicar sus opiniones, fortalecerse, saber que no están solos, compartir puntos de vista que de otra manera no lo tendrían. En este mundo gigantesco, Jesús hablaba a muy pocos y sus palabras retumban a lo largo de los siglos. Y nadie ha podido superar el sermón de la montaña que se dijo quién sabe frente a cuántas personas que podían escucharlo de viva voz. Y esas palabras siguen alimentando el corazón de los hombres e iluminando la mente de los hombres después de tantos siglos. Pero yo no soy tan pesimista como ustedes, no soy tan escéptico como ustedes. Claro que dicen que un pesimista es un optimista, pero bien informado. Ustedes seguramente están mejor informados que yo, pero en este trabajo, para mí, lo que la gente opina, lo que la gente dice a través de las redes, las cosas que me llegan con mucha frecuencia me iluminan, me muestran caminos y me dicen que no todo está perdido, que hay que mantenernos, que nos tenemos. De las revoluciones liberales del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, pero principalmente acelerado en todos los procesos culturales de la revolución cultural del siglo XX, a partir fundamentalmente del mayo del 68 y todos los fenómenos que son colindantes en la agresión de esa naturaleza humana. De tal manera que cuando hoy oímos hablar de derechos humanos tenemos que ponernos en guardia, naturalmente y lamentablemente, porque habitualmente es un expediente que se utiliza para aludir a lo que ni es jurídico, ni es natural, ni es humano. Como usted recordaba hace un segundo, hablaba del aborto, hablaba de la eutanasia, estos que se pretenden que sean derechos humanos, cuando en realidad son lo contrario de la naturaleza humana. Doctor de Prada, ¿qué formas de agresión contra la libertad de expresión son las más utilizadas hoy por parte de los estados que se dicen liberales y democráticos y que son todo lo contrario? Son organizaciones más o menos dictatoriales, más o menos totalitarias, que se manejan sobre todo a base de publicidad y de medios de comunicación. Bueno, digamos que los mecanismos de censura cada vez son más civilinos, más subrepticios, más taimados, ¿no? Pienso que el fundamental, el método fundamental para imponer censura en las sociedades actuales es lo que podríamos llamar la conformación de la opinión pública, ¿no? Es decir, a la gente se la induce a pensar de una determinada manera, ¿no? Lo que el gran
el gran pensador marxista Marcuse llamaba la dimensión única de pensamiento, que se logra, pues naturalmente, pues a través de la propaganda mundialista, porque no olvidemos que este es un fenómeno que no atañe tanto a los estados como a unas organizaciones transnacionales que han decidido generar una determinada opinión pública, la propaganda arrasadora que lo invade todo, ¿no? Que lo invade desde los productos audiovisuales, películas y series de televisión. Ahora mismo estamos en vísperas de los Oscars de Hollywood. Bueno, pues en los Oscars de Hollywood tenemos entre las películas candidatas, no sé si los títulos aquí en Colombia son iguales, pero tenemos, por ejemplo, La chica danesa, que es una apología de la transexualidad. Tenemos Spotlight, una película que supuestamente recrea de forma neutral el gran creador de este infundio. Sí, con muchísimo gusto. Los temas que ha abordado y que ha presentado son múltiples, están interconectados, pero efectivamente tienen que ver con lo que es un predominio de unas estructuras que lo que hacen en realidad es imponerse bajo la apariencia de libertad. Es decir, el hecho de que se hable de libertad de expresión, de libertad de pensamiento, cuando en realidad existe una estructura opresiva, en buena medida producida a través de las instancias estatales y de las instancias sociales, que impide que emerja cualquier tipo de pensamiento original. Juan Manuel de Prada mencionaba ahora cómo la disidencia, de una manera sorprendente, en un mundo que hace gala de libertad total y en el que parece que la disidencia estaría bien vista, resulta que la disidencia o no existe, o cuando existe verdaderamente viene perseguida de modo sañudo. Esto, a partir de Rousseau, se sabe con claridad que hay una tendencia totalitaria en la democracia, que la democracia moderna tiene no hablo de la democracia clásica, no hablo de la idea de elegir a los gobernantes, no hablo de la idea de participar en el gobierno, que esto es algo que forma parte de la naturaleza del régimen político. Hablo de la democracia moderna, tal y como viene teorizada por Rousseau, tal y como viene aplicada por la Revolución Francesa y tal y como ha venido desarrollada posteriormente por las distintas revoluciones en los últimos siglos. Hay una matriz totalitaria que autores liberales pero aristocratizantes como Tocqueville vieron claramente que era el peligro mayor que tenía la democracia, que la democracia hay una tendencia que parece que lleva a la anarquía, pero que esta tendencia, que ha sido subrayada por autores desde Platón, ciertamente, pero que hay otra que secretamente, oscuramente, y que no se ve con tanta claridad, en cambio conduce al despotismo. Un despotismo mucho más opresivo, un despotismo mucho más coherente, un despotismo mucho más sistemático, que es verdaderamente el despotismo democrático. Esto nos llevaría a muchísimos temas. Yo recuerdo, por ejemplo, la famosa frase de Taine en la Francia del siglo XVIII, que decía que en la Francia del XVIII había libertad de pensamiento, pero que en realidad se ejercitaba tan poco esa libertad que servía de muy poco. Esto con mucha frecuencia ocurre, es decir, se proclaman libertades que realmente se imposibilita en la práctica por las conductas de los mismos que las proclaman. Hoy la libertad de expresión viene condicionada, y por eso en la conversación con Juan Manuel de Prada está yendo mucho por ahí, con aspectos ligados a los medios de comunicación. Por eso hoy la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, que en el fondo está copiada, está calcada unos de otros, cuando uno lee las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, reconoce las sentencias españolas, reconoce las sentencias italianas, reconoce las sentencias alemanas, reconoce las sentencias del tribunal. La libertad de expresión triunfó en el mundo. A nadie se le ocurre decir que hay formas más o menos veladas de censura, pero que hay también irresponsabilidad en los medios de comunicación. ¿Qué visión tiene usted sobre este tema, doctor de Prada? Bueno, la tengo bastante pesimista, ¿no? Muy buenos días a todos nuestros oyentes y muy buenos días a usted, doctor. Un placer estar aquí. La tengo pesimista porque creo que vivimos en una época que ha hecho de la confusión el hábitat natural del pensamiento, ¿no? Indudablemente para inducir al error a las gentes sencillas, ¿no? Y para llevar a cabo una agenda, la agenda del mundialismo, que se robustece en este clima de
de caos mental, podríamos decir, ¿no? De tal manera que yo creo que hoy la libertad de expresión al final, pues se ha convertido en una especie de libertad sin responsabilidad, de libertad que no aspira a encontrar la verdad, de libertad que no cree en la existencia de la verdad, que no cree que se pueda llegar a la verdad de las cosas, y que por tanto pues actúa lanzando opiniones, un gran mare magno de opiniones contrarias, en donde más que la búsqueda de la verdad ya lo que importa es, por una parte, pues defender tesis partidistas o sectarias, y por otra, como decía, generar un gran desconcierto y confusión en el destinatario de la información, ¿no? En este estado creo que se halla la libertad de expresión. Y luego, por otra parte, bueno, la libertad de expresión, como todos sabemos, pues está siendo una vía para la agresión directa y brutal a determinadas convicciones, especialmente importantes para muchas personas, ¿no? Me refiero ya muy específicamente a convicciones de tipo religioso o de tipo moral, ¿no? En donde la libertad de expresión muchas veces se utiliza como coartada para los más brutales vituperios, profanaciones, blasfemias y todo este tipo de realidades que desgraciadamente son con las que estamos conviviendo en los medios de comunicación occidentales de forma cada vez más frecuente, ¿no? Doctor Ayuso y doctor de Prada, el doctor Ayuso mencionó una palabra que a mí me estremece. Me estremece de emoción que alguien la mencione. Durante tantos años fui profesor de filosofía del derecho en la universidad y mi capítulo favorito era, por supuesto, el derecho natural. El derecho que inclinaciones naturales del hombre. En cambio, los derechos humanos constituyen una ideología que aparentemente, haciendo referencia a una naturalidad de la humanidad del hombre, consiste principalmente, y así se ha visto fundamentalmente desde las revoluciones liberales del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, pero principalmente acelerado en todos los procesos culturales de la revolución cultural del siglo XX, a partir fundamentalmente del mayo del 68 y todos los fenómenos que son colindantes, en la agresión de esa naturaleza humana. De tal manera que cuando hoy oímos hablar de derechos humanos, tenemos que ponernos en guardia, naturalmente y lamentablemente, porque habitualmente es un expediente que se utiliza para aludir a lo que ni es jurídico, ni es natural, ni es humano. Como usted recordaba hace un segundo, hablaba del aborto, hablaba de la eutanasia, estos que se pretenden que sean derechos humanos, cuando en realidad son lo contrario de la naturaleza humana. Doctor de Prada, ¿qué formas de agresión contra la libertad de expresión son las más utilizadas hoy por parte de los estados que se dicen liberales y democráticos y que son todo lo contrario? Son organizaciones más o menos dictatoriales, más o menos totalitarias, que se manejan sobre todo a base de publicidad y de medios de comunicación. Bueno, digamos que los mecanismos de censura cada vez son más civilinos, más subrepticios, más taimados, ¿no? Pienso que el fundamental, el método fundamental para imponer censura en las sociedades actuales es lo que podríamos llamar la conformación de la opinión pública, ¿no? Es decir, a la gente se la induce a pensar de una determinada manera, ¿no? Lo que el gran pensador marxista Marcuse llamaba la dimensión única de pensamiento, que se logra, pues naturalmente, pues a través de la propaganda mundialista, porque no olvidemos que este es un fenómeno que no atañe tanto a los estados como a unas organizaciones transnacionales
que han decidido generar una determinada opinión pública, la propaganda arrasadora que lo invade todo, ¿no? Que lo invade desde los productos audiovisuales, películas y series de televisión. Ahora mismo estamos en vísperas de los Oscars de Hollywood. Bueno, pues en los Oscars de Hollywood tenemos entre las películas candidatas, no sé si los títulos aquí en Colombia son iguales, pero a los medios de comunicación. Por eso hoy la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, que en el fondo está copiada, está calcada unos de otros, cuando uno lee las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, reconoce las sentencias españolas, reconoce las sentencias italianas, reconoce las sentencias alemanas, reconoce las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, reconoce las sentencias de la Corte del Pacto de San José de Costa Rica. Si es que realmente hasta en eso nos encontramos con un mundo monolítico cada vez más. Hoy se tiende a hablar más que de libertad de expresión, de derecho a la información. Pero ahí de nuevo nos encontramos con que o esa información no es posible en muchos casos, se impide que llegue, se impide que acceda, o si no, estamos en presencia de una información inducida, dirigida, de carácter deformante. En muchas ocasiones estamos ante la información verdaderamente deformante, mientras que en otras estamos ante la imposibilidad verdadera de conocer lo que pasa, porque la propia estructura de los medios de comunicación en su mayor parte está creada para impedir que la información llegue, o mejor dicho, para filtrar una información inducida y teledirigida en un sentido determinado. Por eso, una labor como la que usted hace con su programa ciertamente es encomiable. ¿Cuánto tiempo hacía que yo no oía mencionar a Taine, Hipólito Taine, los orígenes de la Francia contemporánea? Sí, señor. Parece, doctor Ayuso, que somos antidiluvianos, recordando estos grandes pensadores que sí influían en la gente a través del raciocinio, a través del pensamiento, a través de la discusión de los grandes temas. Todos liberales, aquí, por cierto, no he citado ningún autor reaccionario. Pero ¿qué son los liberales? A propósito de estos temas, aquí en la Hora de la Verdad recuerdo muchas veces, no sé si inútilmente, no sé cuánto calan las cosas, aquellas palabras del pontífice: el desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz. La gente le tiene terror al desarrollo económico, al tema de la creación de las empresas, al tema de la expresión de la gente en su sentido más auténtico, que es en su lucha por la vida, para crear empresas, para multiplicar empleos, para generar bienestar. Todo está regido por el Estado, todo está gobernado por los medios de presión que deciden qué es desarrollo económico y qué no es desarrollo económico. Aquí todos los días hablamos de la creación de empleos, pero yo digo, si no hay una fábrica nueva, si no hay una siembra nueva, si no hay nada nuevo, ¿dónde están los empleos? Ah, no, la gente que en los semáforos hace monerías para que le den un centavo. Que debe ser subrayada. Otra distinta, que va más en la línea de Juan Manuel de Prada, es hasta qué punto finalmente este proceso ha ido por estas vías de recuperación de la libertad, de descentralización y de que cualquier persona pueda, digamos, hacer llegar sus opiniones y, por tanto, oponerse con muy pocos medios a los grandes y poderosísimos medios del sistema, si esto ha ocurrido así o si, por el contrario, esto ha sido fagocitado por otra suerte de procesos, como dice Prada. Yo aquí creo que Juan Manuel de Prada tiene razón, yo estoy sustancialmente de acuerdo con él, en el sentido de que al final lo que ha llevado es quizá precisamente por el medio sociológico de la masificación en el que vivimos. Sin la sociedad, si no tenemos en cuenta el punto de partida de la sociedad de masas, no podemos comprender el significado de toda la suerte de procesos en los que estamos viviendo. Y también en el mundo de la comunicación. Las redes sociales, finalmente, quienes participan en las redes sociales, finalmente, son personas que en la mayor parte de los casos tienen su mentalidad ahormada por la masificación. Luego, por tanto, reaccionan a los estímulos según esas pautas de comportamiento de la masificación. Esto hace finalmente que las redes sociales, su significado final, sea principalmente manejado desde fuera, manejado precisamente contra esos poderosos contra los que parecería que se alzan, de tal manera que su significado final viene notablemente debilitado y notablemente reducido. Yo no digo
que no puedan tener un valor. No digo que no tengamos que utilizarlas en la manera en que nos sea posible, precisamente en muchas ocasiones por la carencia de nuestros medios, pero creo que debemos ser conscientes de sus límites, que creo que es a lo que apuntaba Juan Manuel de Prada en su intervención. Sin duda, yo siempre he dicho, ¿no?, que si Jesucristo lo hubiese deseado, hubiese inventado la imprenta, el megáfono, la televisión por cable y las redes sociales. Sin embargo, consideró que era muchísimo más eficaz la transmisión de corazón a corazón, la transmisión cordial que se produce entre dos personas que conversan, o entre un círculo de personas que escuchan al maestro. Yo creo que esa es la verdadera manera de cambiar el mundo. Esa fórmula se nos dio hace 20 siglos y creo que es la fórmula principal a través de la cual podemos cambiar las cosas. Por supuesto que debemos utilizar los medios de comunicación, y cuanto más ligados a la voz, mucho mejor, ¿no? Y en esto la radio yo creo que tiene una primacía sobre otros. Pero nada puede sustituir esa transmisión directa y cordial que se produce a través de la conversación, ¿no?, a través del magisterio directo, me parece a mí. De libertad que no aspira a encontrar la verdad, de libertad que no cree en la existencia de la verdad, que no cree que se pueda llegar a la verdad de las cosas, y que por tanto pues actúa lanzando opiniones, un gran mare magno de opiniones contrarias, en donde más que la búsqueda de la verdad ya lo que importa es, por una parte, pues defender tesis partidistas o sectarias, y por otra, como decía, generar un gran desconcierto y confusión en el destinatario de la información, ¿no? En este estado creo que se halla la libertad de expresión. Y luego, por otra parte, bueno, la libertad de expresión, como todos sabemos, pues está siendo una vía para la agresión directa y brutal a determinadas convicciones, especialmente importantes para muchas personas, ¿no? Me refiero ya muy específicamente a convicciones de tipo religioso o de tipo moral, ¿no?, en donde la libertad de expresión muchas veces se utiliza como coartada para los más brutales vituperios, profanaciones, blasfemias y todo este tipo de realidades que desgraciadamente son con las que estamos conviviendo en los medios de comunicación occidentales de forma cada vez más frecuente, ¿no? Doctor Ayuso y doctor de Prada, el doctor Ayuso mencionó una palabra que a mí me estremece. Me estremece de emoción que alguien la mencione. Durante tantos años fui profesor de filosofía del derecho en la universidad y mi capítulo favorito era, por supuesto, el derecho natural. El derecho que existe inscrito en el corazón del hombre como participación de la voluntad divina para regir los destinos del universo. Cuando oigo hablar de los derechos humanos como un invento de la modernidad, es que los acaban de inventar. Es que los derechos humanos son nuevos. Es la gran construcción dialéctica de la modernidad filosófica, los derechos humanos. Y vuelvo a leer a Aristóteles y vuelvo a leer a Santo Tomás y digo, Dios mío, qué descubrimiento es el que estamos haciendo. ¿Hace cuántos siglos viene propagando la filosofía católica el principio del derecho natural? El derecho que existe inscrito en el corazón de todos. Y ese es el derecho que está siendo más ofendido, como dice el doctor de Prada, a nombre de la revolución moderna. Qué moderno es matar a los niños con el aborto. Qué moderno es matar a los ancianos